Buenas tardes a todos, chicas y chicos, ¿cómo andan? Hoy les grabo este video para explicar el trabajo práctico número 3, Popol Vuh y Génesis, de la unidad número 1, Cosmovisión Mítica. Estamos ubicados en la materia de literatura de cuarto año. Acá estoy en el inicio de un classroom, voy a ir a trabajo de clase. Por ahora en cuarto solamente comenzamos con la unidad 1, que es la cosmovisión mítica. En primer lugar, trabajamos con una introducción a la materia, al concepto de literatura. Este año ustedes tienen una materia que años anteriores no tenían, sino que tenían prácticas del lenguaje. Y literatura tiene que ver con las prácticas del lenguaje porque es una práctica del lenguaje, pero es más específica que la materia que tenían en primero, segundo y tercero. Realizamos este trabajo 1, después realizamos un trabajo práctico virtual, que era un cuestionario de Google, sobre el concepto de cosmovisión, las diferentes cosmovisiones que vamos a ver este año. Recuerdan, cosmovisión mítica, épica y trágica, y repasamos los géneros literarios. Aprendimos también que cosmovisión y género son dos conceptos que agrupan, organizan o clasifican los textos literarios, pero que no son sinónimos y no lo hacen de la misma manera, ¿sí? Cada uno tiene sus particularidades. Utilizamos el concepto de cosmovisión para ordenar los textos que leíamos durante el año en diferentes unidades. Así que vamos a comenzar con los primeros textos que abordamos en la unidad 1, Cosmovisión Mítica, que son el Popol Vuh y el Génesis. Ya estamos entonces en trabajo práctico número 3. Lo voy a agrandar. Bien, este trabajo que yo ya les cargué la semana pasada en sus grupos, es un trabajo que se realiza a partir de la lectura del Génesis bíblico. El Génesis es un relato que encontramos en la Biblia, es el primer libro de la Biblia, tiene alrededor de 5.000 años y es un texto que pertenece a las comunidades judeo-cristianas, es decir, a la comunidad que profesa la religión judía y también a la comunidad cristiana. Después leímos fragmentos del Popol Vuh, que es un relato maya, ¿sí? Los mayas, como les había contado, fueron una comunidad de pueblos originarios, precolombina, es decir, estaban en América antes de la llegada de los exploradores, de la colonización, ¿sí? O la llegada de los europeos al continente americano. Tenían, por supuesto, sus propias costumbres, tenían también su idioma, que era el quiché, su lengua, y tenían también no solo una lengua oral, sino una lengua escrita a partir de jeroglíficos. Cuando los europeos llegaron a América, los mayas ya eran una civilización en decadencia, ya habían abandonado algunas de sus ciudades, habían sido atacados por otras tribus y otros pueblos de la región. Así que se encontraron algunos restos de sus ciudades y algunas ciudades todavía activas, y un sacerdote llamado Francisco Ximénez, que había venido luego de pasados unos siglos de la colonización, había llegado a América. Este sacerdote se hizo amigo de los indígenas, habló con ellos, aprendió su lengua. A su vez, los indígenas aprendieron el español, porque, como ustedes saben, cuando llegan los europeos a América, toman a los indígenas como gente salvaje, como gente sin educación, y bueno, les imponen las costumbres europeas, el idioma de cada región de Europa, depende del lugar y los exploradores que hayan llegado, y además la religión, ¿sí? En este caso, los españoles profesaban la religión católica, así que muchos de las comunidades indígenas se convirtieron al catolicismo a partir de la colonización. Cuando llega este sacerdote, charla con los indígenas, como les conté, se hizo amigo de ellos, y entonces ellos le mostraron este libro que tenían que se llamaba Popol Vuh. Cuando lo ve Francisco Ximénez, se maravilla porque era un libro muy parecido a la Biblia judeocristiana, ¿sí? Tenía
pasajes y situaciones, elementos muy similares, también otros, por supuesto, diferentes. Entonces, él, con ayuda de los indígenas, arma una traducción al español de ese libro, ¿sí? Y así es como este libro nos llega a nosotros. Bien, y el Génesis, como sabemos, es un libro muy antiguo, escrito en hebreo, que luego ha pasado, ¿sí? De generación en generación se ha mantenido, ¿sí? Y forma parte de este conjunto de libros al que llamamos Biblia. Ustedes saben que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un conjunto de libros que compartimos con la religión judía. Ellos también toman esos libros como sagrados, y el Nuevo Testamento es otro conjunto de libros agregados a partir del nacimiento del cristianismo como religión, de la llegada de Jesucristo y de todos sus mensajes y de todos los relatos alrededor de la figura de Jesucristo. Tenemos entonces dos relatos que tienen un carácter sagrado, es decir, cada relato es sagrado para esa comunidad que les dio forma, les dio vida y los mantuvo a lo largo de los años y nos han llegado hoy a nosotros. Acá tienen ustedes indicados los fragmentos que tienen que leer de cada texto. Estos textos están en el cuadernillo, ¿sí? Yo les dejé a cada curso un cuadernillo con toda la unidad introductoria y la unidad de cosmovisión mítica para que ya tengan todos los textos juntos y no tengan que preocuparse por sacar algún otro texto, sino por los trabajos prácticos que yo les voy mandando. En esos cuadernillos también tienen los textos teóricos, además de los literarios que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad y de toda la materia. Bien, vamos entonces a las consignas. Nosotros ya en clase, con la mayoría de las burbujas, comenzamos a leer estos textos, ¿sí? Leímos el capítulo 1 del Génesis, el capítulo 1 del Popol Vuh, vimos qué características tenían estos textos para que puedan ser considerados textos míticos o sagrados. Vimos la cuestión de los dioses, cuántos dioses aparecían en estas historias, qué nombres tenían. Vimos entonces que el Génesis era un relato monoteísta, ¿sí? Donde aparecía un solo Dios. Vimos que la religión cristiana es monoteísta, a pesar de que tiene tres divinidades. Recuerdan el Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Esas tres divinidades forman una misma, ¿sí? Una misma divinidad que es Dios, ¿sí? Esas tres juntas se denomina Santísima Trinidad y representa al Dios único que tiene el cristianismo. Por eso se mantiene como una religión monoteísta. En el Popol Vuh, en cambio, tenemos muchos dioses. Tenemos a Tepeu, tenemos a Gucumatz, tenemos a Corazón del Cielo o Huracán, que a su vez posee tres formas. Más adelante en el relato aparecen más divinidades. Nosotros solo vamos a leer algunos fragmentos, pero ya en el comienzo vemos que hay por lo menos tres. Y una de las similitudes que veíamos entre el Popol Vuh y el Génesis es que Corazón del Cielo o Huracán posee tres formas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Caculá Huracán, Chipi Caculá, Raxa Calculá, que esas tres formas conforman, ¿sí? En su conjunto el Corazón del Cielo. Veíamos que esto, según los críticos, era una contaminación cristiana, ¿sí? Los críticos dicen que como los indígenas, los mayas ya estaban convertidos al cristianismo, un poco por imposición de la colonización y de la llegada de los europeos o españoles a América, ellos crearon esta figura similar a la figura que hay de la Santísima Trinidad en la Biblia cristiana. Se piensa que quizás Corazón del Cielo era un solo Dios que no tenía esas tres formas, sino que eso fue creado posteriormente cuando ya los mayas se habían convertido al cristianismo y cuando además realizaron esa traducción junto a Francisco Ximénez, ¿sí? Bueno, ese era entonces un detalle, una semejanza que veíamos entre los dos textos y un nivel de análisis que habíamos charlado. Bien, ¿qué tienen que hacer ahora en este trabajo? La consigna 1 dice, ¿por qué les parece que estos dos textos son llamados mitos? Indicar las características y elementos que contienen cada relato para poder ser un mito. Ahí ustedes en el cuadernillo tienen una parte, yo después se lo señalo,
donde reflexionamos, ¿sí?, sobre qué es un mito, cuáles son los tipos de mitologías conocidas, la mitología griega, mitología romana, en este caso mitología precolombina y mitología judeocristiana, y veíamos qué características tenían estos relatos míticos, ¿sí? No son cuentos, no son novelas, son relatos que llamamos mitos porque son relatos sagrados, son ejemplares, ¿sí? Son muy significativos para la comunidad, son antiguos, no podemos ubicar un año de publicación, sino que podemos decir, bueno, fueron no escritos, sino surgieron a partir de tal siglo, en tal momento, pero no se puede indicar un año fijo porque no existe, no tenemos esa información. Y además son textos que son anónimos y nacieron como orales, ¿bien? Son relatos. Después fueron textos, al principio fueron relatos orales. No se conocía quién los inventó, sí, formaban parte de los relatos de toda una comunidad, se transmitían de boca en boca, de generación en generación, igual que los cuentos populares, y posteriormente fueron puestos por escrito, se convirtieron en textos, pero al principio solo eran relatos orales. Bien, tienen otras características más, la presencia de divinidades, a veces la presencia de seres extraordinarios, que hacen que estos relatos sean mitos y no sean otro tipo de relatos. Bien, entonces ahí tienen que ustedes responder esa pregunta con la información sobre los mitos, ¿sí?, qué es un mito, y qué observan ustedes en estos dos relatos míticos que nosotros leímos. Luego en la consigna 2 tenemos ahí el concepto de cosmogonía. Dice la consigna, además de ser una cosmogonía, ¿qué otro tipo de mito pueden ser el Génesis y el Popol Vuh? Nosotros vimos en clase con algunas burbujas que una cosmogonía, ¿sí?, era un relato mítico que narraba el comienzo de la Tierra, el comienzo del universo o la creación, ¿sí?, de un planeta o del mismo planeta Tierra, que es donde nosotros vivimos. Cosmo significaba mundo, universo en griego, y goné significa generación, ¿sí? Entonces esta palabra quiere significar la generación del mundo, del universo. Toda esta información la tienen también en el cuadernillo, no se preocupen para leerla y revisarla ustedes mismos. Entonces, estos dos textos ya sabemos que son mitos de creación, son mitos cosmogónicos o cosmogonías, porque narran, según cada cultura, cómo se crea el mundo según el Génesis, cómo se crea el mundo según el Popol Vuh. ¿Se acuerdan que dioses están involucrados? ¿Cómo hacen los dioses para crear el mar, el cielo, las montañas, los ríos, los árboles, toda la vegetación, los frutos, posteriormente los animales, y luego de todo eso los seres superiores o los seres humanos que iban a habitar esa tierra, ¿sí?, según cómo lo cuenta? ¿Qué cosas se dicen explícitamente? ¿Qué cosas no se dicen? ¿Se acuerdan que en ninguno de los relatos hablaba de que este mundo creado era redondo? ¿Sí? No se menciona eso, y sabemos que durante mucho tiempo se consideró que la Tierra era plana. Posteriormente, a partir de los descubrimientos científicos, se supo que la Tierra posee forma de esfera o es redonda. Bien, entonces todo esto que los relatos nos van indicando es importante. Ya sabemos entonces que son cosmogonías, pero también existen, y lo vimos en clase, otros tipos de mitos, que no narran solamente la creación del mundo, sino que narran otras situaciones. Sabíamos que existían, esto lo tienen en el cuadernillo, los mitos antropogónicos, ¿sí?, los mitos teogónicos, los mitos morales, etiológicos, escatológicos. Bien, los mitos antropogónicos eran los que contaban o narraban la creación de los seres humanos. Los mitos teogónicos narran la creación de los dioses, cómo nace un dios, cómo nace este grupo de dioses, ¿bien? Y ustedes ahí tienen que revisar si estos dos textos pertenecen a algún otro tipo, es decir, pueden pertenecer a más de un tipo de mito, o solamente son cosmogónicos. Así que revisen eso, revisen el cuadernillo y arman la respuesta. En el punto 3 lo que tienen es que realizar un cuadro comparativo. Ya ahí les dejé un cuadro de ejemplo.
El cuadro tiene 3 entradas. Una entrada es para indicar los incisos que ustedes tienen que revisar sobre el contenido de cada texto, y las 2 entradas que están a la derecha pertenecen cada columna a uno de los textos que leímos, el Génesis o el Popol Vuh. Recuerden que cuando nosotros hablamos de mitos, hablamos de un relato sagrado, significativo, antiguo, muy importante para una religión o para una comunidad. Mito también hoy en día es una palabra que nosotros asociamos con la contraparte o el antónimo de verdad, ¿sí? El mito como algo que es mentira o algo que no es cierto. Bueno, acá no estamos utilizando esa concepción de la palabra que existe, sino que estamos usando la concepción que vimos anteriormente, ¿sí? De un relato sagrado, importante, significativo, antiguo para una comunidad. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que tener en cuenta? ¿Cómo se narra la creación de la Tierra en cada uno? Esto ya lo estuvimos revisando en clase. ¿Cómo se crean los animales y el resto de la naturaleza? ¿Qué se cuenta en cada uno? ¿Cómo se crean los seres humanos? ¿Qué castigos los dioses le dan a los animales o a los seres humanos según las diferentes situaciones que aparecen en cada relato, en cada historia? Bueno, la cantidad de dioses y si quieren indicar los nombres y el comportamiento de esos dioses. Es decir, si esos dioses se comportan de forma benevolente o se comportan con maldad, si son justos, son injustos, ayudan a los seres humanos, no los ayudan, bien, hay una cuestión de familiaridad o no lo hay. Todo eso que ustedes vayan observando lo van colocando. Por supuesto que el cuadro les va a quedar mucho más grande. Si ustedes imprimen esta hoja, no les va a entrar todo lo que tienen que poner en estos espacios. Así que ustedes armen un cuadro similar a este, a mano o en un archivo, y lo van completando. Recuerden que lo que tienen que poner tiene que estar resumido, ¿sí? Pueden, si quieren, colocar citas que les interesen de cada texto, ¿sí? Pongan las citas entre comillas, con las páginas de donde las sacaron, no hay problema, utilicen lo que nosotros fuimos viendo en clase, háganlo de forma resumida, pero de forma completa. Por ejemplo, con respecto a la creación de los seres humanos, en el mito maya Popol Vuh, van a observar que los dioses crean a los seres humanos más de una vez, es decir, realizan varios intentos, porque el primer intento no funciona, ¿sí? No son los seres correctos o ideales que ellos quieren o necesitan. Entonces, eso ustedes lo van a tener que ir indicando. Lo mismo lo que pasa en el Génesis, los castigos pueden ser uno o pueden ser varios, revisen todo, ¿sí? Es necesario leer todo el texto para completarlo bien al cuadro. Cuando ya tienen el cuadro hecho, van al punto 4, que es el último, y en ese punto lo que ustedes tienen que hacer, es una consigna más creativa, es inventar un ser mitológico. Bien, este ser puede ser un semidios, un dios, un ser humano, un animal, un ser híbrido o fantástico. Un ser híbrido es un ser que posee dos especies, ¿sí? O que es hijo de dos especies diferentes. Por ejemplo, un minotauro es hijo de un toro y una mortal o una humana, ¿sí? Un centauro es mitad caballo, mitad hombre, humano. Una sirena es mitad pez, mitad mujer. Me refiero a esos animales, sí, que son híbridos. Nacieron bajo la cruza de dos especies, casi siempre la de un ser humano con algún animal. Todos estos seres son, por supuesto, mitológicos y son fantásticos porque no los hemos visto nosotros con nuestros ojos, pero sí forman parte de estas historias antiguas. Lo mismo un dios o un semidios. Un semidios es hijo de un dios y un mortal, ¿sí? O una diosa y un mortal. Los humanos, hay ciertos humanos que han participado de textos míticos y han tenido capacidades, aunque no son dioses o semidioses, extraordinarias. Bien, animales también que poseen su fisonomía o poseen cuerpo de animal, pero que tienen ciertas características. Por ejemplo, el fénix, ¿sí? El fénix es un animal, un ave, que tiene la capacidad de, al envejecer,
prenderse fuego y de esas cenizas que quedar renacer como un ave pichona o un ave bebé, ¿no? Y volver a ese ciclo de crecimiento, adultez y volver a prenderse fuego y renacer. ¿Sí? Es un animal que nunca muere, ¿sí? Que es eterno. A esos animales me refiero. Fíjense que yo les dejé un ejemplo, ¿sí? De una especie que es híbrida, ¿sí? Es hija de una humana y de un gato. Puse un poco de su vida, de dónde proviene, cuál era su familia, qué actividades realizó, en qué siglo vivió, o sea, es un ser antiguo. Yo lo ubico más o menos en el tiempo, pero no tiene un año de particular, ni de nacimiento, ni de muerte. Ahí dejé una imagen, ¿sí? Representativa, y lo que quiero que ustedes hagan es inventen este ser, busquen una imagen que lo represente o lo dibujen, ¿sí? Con sus propias manos o a partir de algún programa que ustedes sepan manejar. Y puedan contar lo mismo, ponerle un nombre, decir a qué especie pertenece, armar la imagen o el dibujo y un poco de la historia de vida de ese ser para contextualizarla dentro de alguna mitología. Les dejé algunos seres para inspirarse, sí, Medusa, el Minotauro, Hércules, sirenas, unicornio, fauno, elfo, esfinge, dragón, sátiro. Investiguen cómo son estos, si algunos no los conocen, busquen información, pero ustedes tienen que inventar su propio ser. Es decir, no puede ser una copia, no pueden inventar un minotauro, porque ya existe, ¿sí? Tienen que inventar un ser que más o menos no exista o no lo conozcamos y colocarle el nombre, colocarle su historia de vida. No necesariamente, como les dije, tiene que ser un ser híbrido como el que inventé yo. Pueden inventar la vida de un humano, ¿sí? Que es conocido a partir de un mito o de un relato similar, bien, y no es un ser híbrido. Así que bueno, este es el trabajo práctico, cada uno lo va a entregar en la fecha que yo ya indiqué para cada grupo, para cada curso y burbuja. Si tienen alguna consulta, déjenmela en los comentarios de Facebook, de Classroom, ¿sí? Así yo puedo responder para todos y quizás la duda de uno es la duda de muchos, entonces podemos ayudarnos desde ahí. Y por supuesto, si tienen alguna necesidad o duda en particular, me consultan por mail o por WhatsApp. Les dejo un saludo grande, buena semana y espero que puedan realizar sus trabajos. Adiós.